Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí en esta sala tan repleta. Esta mesa, lo que pretendíamos era que habláramos todos de la digitalización, de los problemas con los que nos encontramos a la hora de digitalizar y de posibles soluciones. Es decir, en este mundo no hay certezas todavía. Tenemos una serie de instrumentos, hay cosas publicadas, cada uno hacemos en nuestra organización digitalización de documentos, de fotografías, utilizamos unos criterios. Julio y yo vamos a contaros un poco nuestra experiencia, por dónde vamos y qué dudas tenemos. Lo que sí yo tengo muy claro es que hay que digitalizar con la mejor resolución posible. Eso es lo que yo siempre digo cuando eso genera un problema, y es el del espacio en los servidores. Pero yo, afortunadamente en Leganés, tengo un buen aliado, que es el responsable del espacio en servidores, que me da todo el que le pido, o me ha dado todo el que le he pedido hasta ahora, ¿vale? Bueno, entonces, la verdad lo que hemos hecho Julio y yo es hablar muchas veces sobre este tema, es decir, no solamente aquí, sino en diferentes ocasiones, porque es un tema que nos preocupa. Y de alguna manera lo que queremos es ver qué digitalizamos y cómo digitalizamos. Por un lado, hemos hecho varios bloques, o pretendemos hablaros de varios bloques. Por un lado, ¿para qué vamos a digitalizar? Que sería para la difusión y para la preservación de los documentos, del patrimonio documental, ¿vale? También nos preocupa un tema del que se está hablando, que es la digitalización sustituyendo los documentos, es decir, destruyendo documentos que ya tenemos, que de alguna manera la estamos haciendo ya con la administración electrónica. Cuando un ciudadano viene y nos presenta su documento, lo digitalizamos y se lo devolvemos, estamos sustituyendo el documento en papel por un documento electrónico, ¿vale? Y luego ya la digitalización de la propia administración electrónica, lo que establece la ley, que dice que los procedimientos que están iniciados en papel y entra la administración electrónica en funcionamiento deberían de digitalizarse, que sería también un poco lo mismo, esa misma línea de trabajo. ¿Qué aspectos debemos de tener en cuenta a la hora de digitalizar? El formato de los ficheros, si son TIFF, si son JPG, si son PDF, PDFA, las resoluciones de las imágenes, desde los 200 hasta los 4.000, 6.000 puntos, cuando estamos hablando de negativos fotográficos, ¿vale? El uso del color, del blanco y negro, de la escala de grises, ¿ve? ¿Por qué en la sociedad actual en la que estamos en un mundo de color estamos digitalizando en blanco y negro? Esa es una pregunta que debemos de hacernos y a la que tenemos que dar una solución. Negativo, como dice Virginia, negativo, tendríamos que digitalizar en color, ¿no? ¿Vale? Yo creo que esa debería de ser la respuesta. Es decir, si a mí un ciudadano me viene con un documento que tiene unos sellos, que tiene una serie de elementos y están en color, lo hago en escala de grises, lo hago en blanco y negro. Debería hacerlo en color, ¿no? Parecería lo más razonable, ¿vale? Luego también hablamos un poco de cómo escalar las imágenes, los diferentes tamaños, si es para preservación, si lo pongo a disposición de los usuarios. Otro tema que nos preocupa a Julio y a mí, que hemos hablado mucho, es el uso de las marcas de agua. Nosotros no somos muy partidarios ninguno de los dos. A lo mejor lo que hay que plantear es a los proveedores que la marca de agua nos la ponga el sistema cuando el ciudadano quiera bajarse un documento, ¿vale? Ahora las tecnologías nos permiten muchas cosas. Y luego las diferentes herramientas de digitalización, para que los fabricantes también se pongan un poco las pilas, ¿vale? Eso es un poco las líneas de trabajo que nosotros nos hemos ido planteando. Aquí os traemos lo que dice la norma técnica, ¿vale? Que habla de los 200 píxeles por pulgada, que a nosotros nos parece insatisfactorio, nos parece corto, ¿vale? Yo creo que tendríamos que hablar como mínimo de 300 puntos, ¿vale? Y luego del uso de las imágenes en color, en blanco y negro, etcétera, que yo soy partidario, y es un tema que lo he hablado en el ayuntamiento y que con Virginia lo hemos hablado y que tendremos que ver cómo lo resolvemos, del uso del color en la digitalización. Y luego, bueno, pues los diferentes tamaños y demás. Hemos incorporado en la presentación algunas de las características o de los criterios de digitalización que aparecen en diferentes propuestas que hay en comunidades autónomas, en universidades. Hay muchas propuestas, ¿vale? Creo que la más reciente, no sé si es de 2010. En 7 años esto ha evolucionado muchísimo.
y posiblemente en otros 7 o en otros 5, o cuando nos veamos en otro congreso, pues también nos encontraremos con esos mismos problemas. Bueno, pues tenéis en la presentación varias propuestas, esta es una, esta es otra, veis, con las salidas, con las resoluciones, veis, aquí solamente habla de 400 puntos, aquí también habla de 300 puntos, luego en otras, estas no se ven muy bien, habla de 2400, 2500, porque ya empieza a tratar los negativos fotográficos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Nosotros en Leganés lo que hemos hecho es que tenemos herramientas muy específicas, por ejemplo, estos son imágenes fotográficas que hemos tratado, que son positivos, que hemos hecho una resolución mínima de 600 puntos en TIFF, dependiendo del tamaño de la fotografía, y luego lo que hacemos es un tratamiento con el visor de Nikon, que es la herramienta que nosotros tenemos para digitalización de los negativos, ¿vale? Para hacer de forma masiva las reducciones de los TIFF, para luego hacer la difusión para colgarlos de nuestro portal. Aquí tenéis, esta herramienta es buenísima y es gratuita, la podéis encontrar en Nikon Vief, que te permite abrir 200 TIFF y decirle, quiero que me los hagas en JPG y que me los reduzcas de tamaño tanto, haces unas pruebas y te genera automáticamente todo el proceso de trabajo. Incluso, esta, por ejemplo, es una imagen optimizada dentro de la herramienta. Nosotros tenemos un portal en el archivo, esta es la herramienta interna del portal, donde lo que hacemos es que cogemos la imagen, no la TIFF original, sino un JPG de muy buena calidad, y nos permite, aquí abajo veis, si no lo veis lo imagináis, me permite reducir los puntos de la imagen, me permite reducir el tamaño para que se vea en la web del archivo, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, un documento que ha sido optimizado y que pesa muy poco y que el propio visor lo optimiza para que se vea en muy buena. Esto es un cartel que está hecho a 400 puntos, que nos da un TIFF de 40 y tantos o 50 y tantos megas, que luego hemos hecho un JPG y que luego lo hemos tratado con la herramienta y nos da una calidad buenísima, ¿eh? De hecho, si entráis en el portal veréis que se ven hasta los detalles, y esto no pesa más de 250 o 300K. Por ejemplo, las actas, también con el PDF, con el Acrobat profesional, hacemos una digitalización de las actas. Las actas, lo que hemos hecho es todo en color. Como veis, las actas están en color. Hemos hecho un TIFF página a página, y del TIFF hemos generado un PDF, ¿vale? Que además luego después hemos optimizado. Hemos utilizado la herramienta, hemos hecho una reducción o una optimización para que nos salga una imagen, incluso como si le pones marcadores, puedes luego dividir por los marcadores para poner las actas separadas. Todo este tipo de herramientas son muy importantes tenerlas en cuenta, pero ya os digo que partimos de una digitalización de muy alta calidad. ¿Veis? Esto, por ejemplo, es el presupuesto municipal, para que veáis la calidad que tiene, y es después de la optimización o la reducción de la imagen previa. Aquí tenéis, esta es la herramienta donde vienen todos los elementos de optimización, de reducción, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es un poco la visión que yo os quería dar, la parte de patrimonio, para que veáis que es importante. Yo desde luego defiendo que hay que hacer una digitalización a muy alta resolución, la máxima posible, es decir, por ejemplo, los negativos fotográficos creo que los estamos digitalizando a 4000 puntos, ¿vale? Dependiendo del tamaño, para que nos den unas imágenes de muy alta calidad, que luego iremos tratando con estas herramientas que os comentaba, ¿vale? Pues le paso la palabra a Julio para la parte de administración electrónica. Muy bien, Julio, pues muchísimas gracias, primero a ti, porque vamos en tiempo. Yo también voy a intentar ajustarme el tiempo, lógicamente, y por supuesto daros las gracias a vosotros por estar ahí muchos de pie, y estamos los dos un poquito, por un lado muy agradecidos y por un lado muy preocupados, porque son las 2:05, 2:10, a las 2:30 comemos, pero nos ha asegurado ¿quién monta todo esto? Eugenio María. Compañía, María, que nos esperan, que nos sacan los platos hasta que nosotros acabemos, ¿eh? Lo digo para que no haya una desbandada a las 2:25. Bien, vamos a ver la otra parte, la otra parte de los objetivos cuando uno piensa en digitalizar. Indudablemente, uno que es fantástico es la gestión de la memoria, del patrimonio, la conservación, todo esto que ha explicado muy brillantemente
mi compañero Eugenio. Y la otra parte, que es la que vamos a hacer muchas preguntas y pocas certezas, es cómo conseguimos en los tres frentes, los tres escenarios que ahora os voy a decir, el hacer este archivo mutante, que es el pasar de un soporte físico de papel con unos contenidos que hay en ese documento a otro mundo, a otro escenario totalmente que es distinto, con otro soporte, con unos datos, metadatos y firmas que tienen que interoperar con esos soportes. Ese es el reto y en lo que todos estamos, porque como todos sabéis es una obligación por ley y de sentido común, es decir, estamos en un nuevo entorno en el que tenemos que adaptarnos. Como es, bueno, aparte que es una directiva legal y sabéis, por si alguien tiene dudas, que hay una disposición específica que dice que todos los documentos en papel que se asocien a un procedimiento que sea antes de la entrada en vigor de esta ley, hace ya un par de años, debería digitalizarse cumpliendo todos los requisitos. Esto parece como una broma, dice, ¿qué está diciendo? Que quiere decir que mi archivo de papel tengo que meterlo por el escáner y ya saldrá por la otro lado del escáner ya metadatado, datado, firmado. ¿Y cómo hago? ¿Cómo lo incorporo al gestor de expedientes? ¿Cómo lo incorporo? Bueno, pues sí, hay vías, hay procedimientos, pero claro, no es así de sencillo de un escáner sale por otro lado. No, indudablemente hay una metodología de trabajo que ahora vamos a intentar describir. Primer concepto que hay que tener muy asumido, que cuando se habla de digitalizar no es escanear, ojalá fuera escanear, es transformar. Y eso implica una serie de funciones, de tareas técnicas que hay que incorporar que francamente son maravillosas, porque vamos a ver, es decir, no hay nada más imperfecto que el documento en papel, vamos a ser sinceros, es decir, hemos vivido de las rentas de la imperfección, hemos sido los archivos, digo, desde el siglo XII o XIII, hay que ser sinceros, que yo soy archivero todavía, no sé por cuánto tiempo, pero soy archivero, del desorden de la fase de tramitación, y hemos sido tan estupendos que en la fase de archivo hemos solucionado el desorden anterior. Y eso ha sido nuestro trabajo en los últimos 8 siglos. Todo esto ahora cambia. ¿Por qué? Porque el frente de trabajo está en la gestión electrónica, las demandas van por ahí y tenemos que intentar convertir lo relevante, los activos de información de ese mundo papel, que habrá que hacer una división de un antes y un después, para que esos activos de información se incorporen a este nuevo lenguaje de trabajo, que es otra forma de entender la gestión, con toda una serie de condicionantes. Y que está muy relacionada con la intraoperabilidad, es decir, tanto la técnica es la forma de presentar y de hacer accesibles información que debe permitir la interconexión con otro sistema. Es del mundo papel, que es algo, repito, muy elemental, es una cosa que se llama papel y ahí está mecanografiado o impreso una serie de información con unos sellos de goma, unas rúbricas, algo francamente muy sencillo comparado con el mundo electrónico. Y a nivel semántico, porque los datos, metadatos que dan, y luego por supuesto todos los elementos que dan el valor jurídico de ese documento en papel, tienen que incorporarse al nuevo documento electrónico, al nuevo entorno electrónico. Y hay que cambiar de lenguaje, no es solamente digitalizar. Y eso requiere una tarea muy fina, de trabajo fino, trabajando sobre lo más brillante y lo más relevante de los fondos documentales en papel. Cuidado, no es hacer aquí me lo llevo aquí, en absoluto. Y eso nos viene bien para hacer limpieza. Cuidado, porque en los archivos de papel llega todo, o llegaba todo. Ahora vamos a coger lo que es realmente útil y lo vamos a incorporar como un activo al resto del sistema de gestión electrónica del ayuntamiento o de la diputación donde se trabaja. ¿Dónde? Hay 3 frentes. Registro de entrada, el archivo municipal, el archivo de papel, entre comillas, y las unidades que tramitan. Pero realmente a mí me incomoda un poquito hablar de registro de entrada y hablar de unidades que tramitan, porque es un síntoma que cuando se digitaliza el registro de entrada y cuando se digitaliza en la unidad que está tramitando, es un fracaso. Es reconocer un fracaso. ¿Por qué? Porque si se hiciera un uso activo de la sede electrónica, si se hiciera un uso real de la vía telemática para iniciar cualquier procedimiento, porque es una sede maravillosa, estupenda, donde el ciudadano entra desde cualquier dispositivo, encuentra todos los procedimientos, puede entrar sin problemas con el electrónico y demás. ¿Quién va a ir al registro de entrada un día a las 2 a hacer cola para...? Nadie. Entonces, cuando se digitaliza es fracaso. Pero claro, mientras esto no ocurra, que eso ocurre en todos los ayuntamientos, hay que buscar los medios para, esperemos que por poco tiempo, sigamos digitalizando
desde lo que es el registro de entrada general del ayuntamiento. Y luego igual ocurre con los departamentos que tramitan. Ahora se ha dicho, es decir, realmente no tendrían que incorporar nada del mundo papel a un expediente electrónico, pero bueno, también lo hacen. Y luego, donde está el cuello de botella, donde yo me voy a... que ahí sí es un reto muy importante, y es nuestra responsabilidad, es archivero de papel, documentos en papel, vamos a convertirnos a ser unos seres mutantes para llegar al archivo electrónico y a los documentos electrónicos. Bueno, estas son preguntas que cada pregunta tendría una media hora de respuesta, pero lo voy a lanzar para que os surjan las dudas, para que no tengáis. Se devuelven los documentos originales que se digitalizan, si no se hace, se elimina luego el papel, se remite al archivo o se envía desde el registro a cada unidad que tramita, es decir, si se escanea en registro de entrada una instancia, un proyecto técnico o lo que fuera, luego se le envía el documento en papel a la unidad que tramita, se le devuelve al ciudadano, cuidado, eso prefiero no contestar porque me rollo mucho. Luego, bueno, ahora si queréis vamos a dejar 10 minutos para lo más importante. ¿Cómo se digitaliza? Bueno, eso lo explicamos bien Eugenio, los patrones, evidentemente nosotros vinculamos el tipo de documento que se digitaliza con el patrón de referencia para escaneo, no es igual un DNI que se hace en color y A300 porque es un formato pequeño, que por ejemplo una fotocopia de una escritura de compraventa, es decir, eso va variando, entonces en función del tipo documental que se digitaliza en registro, va vinculado con un patrón de escaneo. Es que va así. Y eso, ¿verdad?, funciona bastante bien. A mí el tema de los patrones, en su momento se dieron varias pruebas y ahora mismo está funcionando bastante bien. Y para mi sorpresa mayúscula, no ha habido ningún problema. Ya llevamos escaneando, pues no sé, pero fácil 4 o 5 años o más, igual son más años. Creo que está por ahí mi compañero de informática, pero creo que son 4 o 5 años o más, o desde 2010 seguramente. Bueno, esto es gravísimo, que lo haga. Evidentemente, los documentos que se digitalizan en registro ya se metadata la tipología, es decir, que no se hace un tocho de PDF, no es el PDF tocho, se hace un PDF por cada tipo documental que va con la instancia, la memoria, lo que sea, el libro de familia, lo que se pida ese procedimiento. Bueno, luego la relación con esto de la tipología documental, luego pongo una pantallita para que lo entendáis, la relación con el código de clasificación, ahora también lo comentaré. ¿Qué se hace con los documentos de gran formato, planos, proyectos técnicos? Todo se digitaliza, se permite el CD, DVD, USB. Es que no debería llegar nada así, porque la persona jurídica, que suelen ser los que traen estas cosas, se tienen que relacionar por ser electrónica, sí o sí. No, es que mi ayuntamiento no. Vale, pues entonces se hace un depende del formato, pero se intenta que no se distribuya nada a ningún departamento, se intenta ya devolver al ciudadano todo lo que presenta, salvo casos especiales de un macroproyecto, un hospital que son 40 cajas o que viene con no sé qué historia, pero claro, el CD, DVD, USB no se puede comprobar, no hay tiempo en registro de ir comprobando que eso está bien, es decir, que las casuísticas son muchas, pero de verdad, tampoco nos fijamos mucho, hay problemas muy concretos que al final tampoco tienen tanta información. Esto, lo bueno, buscáis en Google digitalización certificada registro general y os sale un video tutorial de hace ya, que yo me acordaba que era más reciente, hace ya 4 o 5 años que hicimos y se explica muy bien con una funcionalidad de registro, el programita, cómo se escanea, digo, para ir abreviando, lo busquéis luego en casa y aparte la chica lo explica muy bien, muy simpática y tal, ya está. ¿Ha visto que pronto lo he liquidado? Eso está Google, buscáis, repito. Digitalización, registro, digitalización certificada en registro general. Y sale, el primer ítem es el archivo de Arganda y sale ahí un vídeo en YouTube donde lo explica. Al meollo, archivo. Compañeros, ¿qué hacemos? Del archivo predigital al archivo postdigital. O al archivo electrónico, mejor dicho. ¿Cómo se hace esta mutación? A ver, pues es muy interesante, a ver. Y hemos hablado mucho del tema. Hemos hablado mucho del tema. Pero de esto no hay vídeo, bueno, hay algo, pero no, de esto no hay vídeo, esto no hay vídeo tanto. A ver, ¿cómo lo cuento yo rápidamente? Bueno, a ver. Tienes que comenzar primero, bueno, esto pasó, que son muchas preguntas y es que no. Es que metadatos o pálidos. Primero, no, mira, un mito. Voy a quitar un mito y esto para que os vayáis con la duda. Esto que tanto hemos hablado, lo del cuadro de clasificación, Eugenio, esto,
¿Aplico el cuadro de clasificación que tengo en archivo con el ayuntamiento? Inicialmente sí. Y nosotros lo hicimos así, y para mi sorpresa nos dieron caso, y el cuadro de clasificación de los procedimientos del Ayuntamiento de Arganda es el cuadro de clasificación desarrollado con el catálogo de procedimientos del gestor corporativo. Pero no es cierto. Y eso lo he descubierto me he dado cuenta hace pocos meses. No, porque en archivo lo que hemos hecho durante siglos es dar por hecho que la lógica de lo que me viene de los departamentos está reflejando la forma en la que se gestiona un ayuntamiento. Error. Es decir, ha sido el reflejo de la forma mejor o peor que han tenido los departamentos del mundo papel. Y por ejemplo, un ejemplo muy claro, y que nosotros digo, Jolín, es verdad, la serie documental que está en todos los cuadros. ¿Quién no tiene en su cuadro mandamientos de pago e ingreso? Todo el mundo, ¿no? ¿Alguien puede discutir aquí que eso habría que borrarlo de un catálogo de procedimientos? Pues sí. Depende del modelo de gestión documental que tengas en tu ayuntamiento. Por ejemplo, en el nuestro, que es un modelo muy normalizado, los mandamientos de pago van vinculados siempre con un contrato menor. Y como es un flujo muy completo y muy normalizado, se incorpora el documento, el acto de autorizar el pago de un servicio, o bien que se ha comprado, que se ha prestado, va dentro del flujograma, dentro del flujo de contrato menor. Entonces desaparece, y ese ejemplo hay muchos más, el tema de tasas, el tema de decretos. No hay un decreto sin un expediente. Entonces cuidado con esa afirmación tan a la ligera, que el catálogo de procedimientos es un desarrollo del cuadro. No, habrá desarrollos, hay que por ejemplo en industria, actividades que se desglosa, y otras que se reducen. Entonces cuidado con pensar siempre que la mímesis es, me llevo el mundo archivo, papel, al mundo electrónico de gestión. Sí, pero con muchos matices, ¿eh? Cuidado con eso. Y aparte es muy interesante porque ves, joder, qué bonito es lo electrónico, sí, es perfecto, porque no se te escapa nada, es todo transparente, es decir, es imposible equivocarse cuando se hace bien. Entonces, no hay nada más bonito que un XML índice. Que le pinchas, sale taca, 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 le das y vas. Es que no te puedes equivocar. Mientras que el mundo papel, vamos a ver, ¿me entiendes? Venga, vamos rápido. Dale. No, perdona, cierra ahí, dale. Vale, entonces, ¿qué hemos hecho? Y aparte aquí tengo un compañero que le mando saludos, Manuel, que ha trabajado conmigo y él lo ha padecido. Lo que hicimos, o lo que ahora ya esta fase ya la hemos superado, fue, porque esto ya tiene 3 o 4 años que lo hicimos, es coger, se buscó un rango de fechas, más o menos década de los 90, del 90 y poco, hasta el 2014-13, que comenzamos ya con el entorno electrónico 100%. Entonces, se identificaron los procedimientos clave que tenían más demandas, cuáles son, está claro, en nuestro caso son licencias de actividades, licencias de urbanismo, y casi todo el ámbito y todo el área de industria y urbanismo, también contratación administrativa, también secretaría, convenios. Es decir, está claro cuáles son los documentos clave, porque tirando de lo que más nos piden los ciudadanos y los departamentos. Existe un trabajo ímprobo de depurar datos y de adaptarlos al nuevo lenguaje de trabajo del ayuntamiento, con estas 7, 8, 9 o 10 series documentales. Y ahí lo que se hizo fue digitalizar, ya estaban hechas, pero de modo muy a la antigua usanza, es decir, el tocho del PDF, sin más no, con la misma tipología documental. Esto lo explico aquí mucho mejor, en esta, aquí lo explico mejor, aunque igual no se ve, mira, esto, aquí se ve, no lo veo, es decir, el concepto, olvidaros de hablar de unidad documental compuesta, esto del expediente. Hay que hablar, el lenguaje de trabajo de un gestor electrónico son los actos administrativos, antes lo ha explicado muy bien Javier, es decir, un procedimiento son muchos actos administrativos que conducen a un decreto o bien cualquier resolución administrativa. Y los PDFs del mundo papel se tienen que mapear con ese nuevo flujograma electrónico. Entonces yo no puedo pretender llevarme un macro PDF de expediente de obra del año 98, el tocho, no puedo, informe, memoria, requerimiento, decreto, instancia. Entonces se hizo un trabajo ímprobo, pero que salió muy bien, aprovechando los marcadores que ya había de antiguo del PDF. Se hizo una extracción semiautomatizada, se incorporaron, trabajo espectacular que se hizo, los DNI-NIF de las personas afectadas cuando se podía, y luego también, importantísimo,
se depuró la base de datos de callejero, es decir, nuestro callejero, nuestros accesos, el tipo de vía, el nombre de vía, el número de vía más las coordenadas es el mismo de la entidad. Repito, solamente para los documentos clave, no para todo el fondo de archivo, que eso ya se queda en el mundo papel y para el siguiente. Y eso, para el siguiente, claro, para el siguiente, porque la vida sigue, claro, para el siguiente. Entonces, lo que se hizo fue esa depuración, y esto se acabó hace 2-3 años, don Manuel, más o menos, y al mismo tiempo, ahora la fase siguiente, que es lo que se quiere hacer, bueno, por supuesto, basándonos, ya estoy acabando, en la estrategia del dato único, es decir, el DNI-NIF obligatorio, es decir, no va a cruzar ningún documento que tenga que tenerlo y que no lo tenga. La referencia catastral, por ejemplo, un truco, y me diga eso, un truco muy chulo y que ya funciona. No es que yo tengo mi expediente que pone calle del Brezo con vuelta a calle del Pez y con vuelta al polígono 7. Solucionable, no hay problema. Nos inventamos que cada calle tenía es decir, cada vial tiene un acceso que nos dice que igual dirección, y cuando no se ponía en el expediente de papel la dirección, nos inventamos la calle Brezo número 0. 0 quiere decir que pilla todos los números de la calle. Y cuando tiene muchas calles, pues se pone calle Brezo, calle Abeto, calle tal, y disparas contra todas las coordenadas de esa zona. Eso vale para planeamiento, para proyectos de obra de industria de huertas y demás. El tesauro tenemos pendiente, eso es un tema pendiente, el catálogo de procedimientos y la tipología documental de los tipos documentales es la misma que tiene el gestor corporativo. Y nada, se han normalizado los datos y eso, de momento, lo que nos permite es que cuando se lanzan búsquedas desde el gestor corporativo del mundo papel, ya sale todo georreferenciado, el procedimiento es el mismo que ellos tienen en origen y al mismo tiempo, porque ahora estamos en la fase 1, es decir, hay un buscador en la intranet que acceden los departamentos, cada uno a sus procedimientos, es exponencial el número de llamadas y de telefonazos, por supuesto, el tema de préstamos hace ya años que no se hace ninguno, y ya cada usuario de cada departamento consulta sus expedientes. Cuando no están, se hace bajo pedido de imagen digital, se metadata de ese móvil y fuera. Y ahora la siguiente fase, que estamos ahora en ello, es una carga masiva del año 90 al año 2013, que es la era esta predigital reciente, en el gestor electrónico, y ya luego la siguiente fase es cargar en el archivo electrónico cuando lo tengamos. Todavía, desde mi punto de vista, es mi norma de trabajo. Primero vamos a intentar incorporar este mundo papel al gestor electrónico. Luego, vía Insight, seguramente vamos a ir a archivo, pero de entrada quiero que pase por la aduana de estar en el gestor electrónico, con una diligencia que va a ir siempre con cada punto zip, porque va a ser un punto zip que luego se desglosa en los PDFs y demás, también va a llevar su firma con un sello de órgano, de eso no hemos hablado, para que recuperen ya directamente no vía buscador de archivo específico, sino vía gestor corporativo. Y ya el siguiente paso será este año o el siguiente que vaya al archivo electrónico. Estas son las pantallas que ven los departamentos, que buscan tal, luego también buscan por NIF, por DNI, recuperan su PDF, se lo bajan, lo imprimen, pueden buscar por mapa, ellos pueden entrar, pueden poner una serie documental, un procedimiento, y ven todos los procedimientos, todos los expedientes que hay cerca de ese barrio o lo que fuera. ¿Lo ves? No sé si se ve bien. Hemos hecho una trampa muy chula, porque es muy chulo. Teniendo las coordenadas, hay una sentencia, y logro pintar la fachada que pinta Google Street Map, que cambia el coche, pasa por Atlanta cada 4 años, y cuando recuperan un expediente de una calle, como opción B, es ver fachada, y ves la fachada, claro, la que pinta Maps, la del coche, ¿no? Y eso me lo pinta solito, ¿eh? Yo ahí no hago nada. Es una URL donde incorporo la coordenada, ventajas de tener todo georreferenciado. Y ya me callo. Es vuestro tiempo. Venga. Muchas gracias, Julio. Bueno, yo antes de daros la palabra, insistir en una cosa, y que a mí me preocupa mucho y que es muy importante, y es la importancia del gestor documental que tengamos. O sea, la clave de todo es que el gestor documental realmente haga lo que Julio dice que tiene que hacer, que está haciendo. Es decir, que tengamos un gestor documental que trate las unidades documentales simples, que nos permita conformar las unidades documentales compuestas, que nos permita tratarlos de forma individualizada, que tengamos los metadatos de cada documento, que podamos tratarlos a través del catálogo de tipos documentales,
muy importante el catálogo de tipos documentales, que según la norma, y todos somos conscientes, es muy raquítico, es decir, que habría que revisar el catálogo de tipos documentales, de tipo de documentos que tenemos en la norma de documento electrónico, pero es muy importante, es decir, la clave yo creo que está en que el gestor documental del que nos proveamos nos resuelva todos estos temas. Y el problema no es ese, es que tenemos varios gestores documentales. Es decir, que estamos casados con varias empresas que nos proveen de gestores documentales distintos. Porque seguro que si hacemos un mapeo de los gestores documentales que hay en nuestras organizaciones, no hay solo uno, sino que hay varios. Y cada uno trata las unidades documentales de forma distinta. Entonces, la clave yo creo que está ahí, para todo lo demás, porque en el catálogo de tipos documentales, como bien decía Julio, yo puedo darle el atributo de que quiero que este tipo documental me lo digitalice a 300 puntos, a 400 puntos, que sea un PDF, que sea un TIFF, es decir, yo le voy a decir ahí cómo lo quiero, ¿vale? Y ahora os damos la palabra. 10 minutos tenemos, vale, según Miguel, que es el jefe, tenemos 10. 11, bueno, 11. Aprovechar. Venga. Mira, una pregunta. ¿Qué opinión os merecen las digitalizaciones masivas, lo que están haciendo algunos ayuntamientos de subcontratar a una empresa para que digitalice a troche y moche sin distinción de lo útil, lo relevante, lo no relevante? Qué bueno. Y cuanto antes mejor. Pues aquí hay, perdona, y aparte veo también a mi jefe de informática, que me haya visto, Marino. Es fundamental, tanto que se habla de la colaboración entre áreas y demás, pero realmente son tantísimos los problemas, por ejemplo y ahí son temas que se tienen que ver conjuntamente con área de informática, área de la OAC, de Acción Ciudadana, área de registro, gestor documental, de archivero y demás. Y cuando no hay una empresa o no hay un equipo con esas características, se pueden juntar muchos ingredientes para que aquello sea imposible que funcione. Es decir, entonces pueden tener un buen equipo con un mal proveedor o al contrario. Claro, los que estamos haciendo las cosas no bien, sino como buenamente podemos, como puede ser Leganés, o Rivas, o Arganda, otros muchos, pues Labrada, muchísimos más, pues realmente es una conjunción. Con lo que tú estás comentando, muy buena pregunta. Nosotros tuvimos varias fases. Nos intentaron convencer que era buena la masiva. La masiva, ella lo que se refiere, que yo te entiendo, es que en lugar de escanear cuando está delante el ciudadano, lo que se hacía es esperar a última hora de la mañana, se hacían unos lotes, por ejemplo, el montón de lo que entró ese día, y luego el sistema tiene una utilidad para el escaneo masivo por lotes. Se mete un código de barras, una etiqueta que te identifica dónde comienza una instancia y dónde comienza otra. El problema de eso es que se presta muchos errores. ¿Por qué? Porque se te cuelan muchas cosas. Si estamos pensando en comenzar a devolver documentación o a no archivar, porque esos documentos que no se reparten luego a los departamentos, de momento van a un espacio neutro de documentos digitalizados en registro, pero no van a ir a archivos, porque son las cajas del día 1 de mayo, no, eso es basura documental. Entonces cuidado que se haga bien, porque seguramente no vas a poder recuperarlo. Mi consejo es hacerlo que no sea masivo, y por supuesto algún ayuntamiento, alguna compañera que lo ha comentado, que hacían un tocho PDF. No entiendo nada. Es decir, eso es inviable. Eso es un error. Y ahí tienes que hacer un informe, se tiene que digitalizar y metadatar en origen, diferenciando el tipo de documento, intentando ya incorporar el tema, subtema o serie, subserie, llámalo como quieras, y que ya vaya a la unidad tramitadora, que es que la unidad lo acepte o no lo acepte. Eso hay un flujo de trabajo. Entonces, que sepamos que eso requiere sentarse, pensarlo, y que lo fácil es enemigo de lo bueno en este caso, porque fácil no es. ¿Me explico? Entonces, ha habido en estos últimos años muchísimas empresas que por meterse en el mercado han ido muy rápido, pero esto no es ni fácil, ni rápido, ni gratis. Pero no, habría que ir desde el punto de vista, no sé, Eugenio, como lo dice, como lo piensa, individualizar tipo documental, identificarlo, y si requiere, que antes en el auditorio se ha dicho una cosa que igual no estoy muy de acuerdo, que se tarda más tiempo en registro de entrada ahora. No. Exactamente, estamos de acuerdo. No es así. No. Y si se tarda más tiempo es porque se hace algo mal. Es decir, no se tarda más tiempo. No. Y es fundamental el llevar el fiscalizar o controlar o ayudar a la gente de registro a ver cómo lo están haciendo, que esté bien digitalizado. Hubo un problema
porque inicialmente se comenzó, estaba muy bien lo que ha dicho Eugenio, escaneando en binario, en blanco y negro, porque claro, el escáner de hace 7 años era más torpe, y nos dábamos cuenta que había documentos que estaban al revés, que no se veían, fotocopias de fotocopias, y al final se fue a grises, a 300 y muchos en color ahora. Siempre que el jefe de sistemas nos deje por el tema de servidores, que claro, el tiempo de escaneo es mayor, el espacio es mayor, el precio del hosting es mayor si está en la nube, en fin, cuidado, hay que buscar el punto de equilibrio. Por eso yo insistía en que los fabricantes de productos, de herramientas para esto, tienen que ponerse las pilas. Claro, es decir, hay que generar herramientas que nos permitan hacer una digitalización más rápida, con mejores calidades, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo creo que eso es vital. Desde ese punto de vista es vital. Nosotros, acuérdate, Julio, que hace 7 u 8 años, cuando empezamos a hablar de la digitalización en los registros, la política era: eso baja al archivo, en el archivo se digitaliza, incluso nos llegaron a plantear digitalizar en el archivo. Lo de digitalizar en registro es que ni se lo planteaban, os quedáis con el papel, lo guardáis ahí. Ahora mismo ya ni se digitaliza directamente en el registro, nosotros en Leganés devolvemos los documentos a los ciudadanos y posiblemente dentro de poco, como bien decía Julio, ya casi no digitalicemos, seguiremos digitalizando, pero cada vez menos. Por eso esto está cambiando, es decir, es que lo que hoy estamos hablando, dentro de 5 años no sabemos o no preveemos cómo va a ser. A mí me parece muy importante, ya os digo, que los fabricantes sean capaces de proveernos de instrumentos que nos ayuden. Y muy importante, que los gestores documentales, que los fabricantes de herramientas de gestión documental, sean conscientes de qué es lo que necesitamos y que cumplan realmente las normas técnicas. Porque dicen que nos ajustamos a la norma técnica, nos ajustamos a lo que establece la ley, pero luego realmente no es así. O por lo menos no nos lo explican bien o no somos conscientes de que sea así. Entonces es importante que todo eso de alguna manera se alinee, que esté alineado y que nos den soluciones. Y perdona, que es muy importante una cosa, que es la prueba del 9 en este caso. Negaros en redondo, es decir, cuando se digitaliza en registro, una prueba de fuego para ver si esto está funcionando es que no se distribuye el papel en los departamentos. No se distribuye el papel en los departamentos. Entonces, ¿para qué se digitaliza? Nosotros, que empezamos muy pronto, y lo sabe muy bien Marino, durante un tiempo largo, por ser muy cautos, se hacía, craso error. Entonces, ¿para qué valía? Porque la gente, aunque estuviera en electrónico, todavía no era obligatorio, ahora ya es obligatorio, ahora ya nadie se escapa. Aquello, es decir, lo que nos decía la chica de registro, la jefa de registro, oye, ¿y para qué vale lo que yo hago? Y llevaba mucha razón. Como era una etapa muy embrionaria, estamos un poquito, perdón la expresión, muy cagadillos con el tema, y ahora realmente fue un error, si se dejó de repartir hace 2 o 3 años, se debería haber hecho hace 7 u 8. Repito, si se deja de repartir, se obliga a que sean electrónicos, y lo diga quien lo diga, el jefe de servicios jurídicos, o el jefe de lo que sea, o el superjefe de la bomba. Porque claro, hay gente que le gusta en papel. No, y al final, por el artículo 33, comienza a usar el sector electrónico. Y por supuesto, diferenciando cada tipo de documental. Como si hay repartiendo el papel, estáis muertos. Que lo impriman, ¿vale? Que lo impriman, pero lo gestionan. Y algo importante, y un buen truco, es decir, no se hace por ejemplo, ninguna resolución fuera de un procedimiento. Entonces obligas a que haya un procedimiento electrónico. Es decir, o no se deja firmar fuera de gestión. Es decir, hay trucos y vía decreto de la alcaldía. Y al final, los focos de resistencia que los hay, entre los habilitados o no habilitados o superjefes de la bomba, al final van cediendo. Es decir, que esto es casi lo va rodeando hasta que al final claudican. A ver, ahora Mercedes, pero perdóname un segundo, Mercedes. ¿Cuántos de vosotros trabajáis con 2 pantallas muy importante. de ordenador? Yo creo que dentro de poco todos vamos a tener que tener necesariamente 2 pantallas de ordenador, ¿vale? Una para ver el documento y otra para trabajar. Es decir, es una pelea que yo tengo aquí en el Ayuntamiento de Leganés. Yo tengo 2 ordenadores. O sea, yo trabajo con 2 ordenadores. Yo no solo tengo 2 pantallas, sino que yo tengo 2 ordenadores y a veces tengo hasta abiertos 3 y 4 ordenadores trabajando a la vez, ¿vale? Porque estoy haciendo muchas cosas. Yo creo que es fundamental para este cambio, es fundamental que tengamos 2 pantallas de ordenador. Una para que el técnico, el responsable que va a hacer el informe, pueda ver
el documento, los documentos que se han aportado, y otra para hacer el informe, porque están acostumbrados a eso. Yo tengo aquí el papel y a la vez estoy generando el... Entonces, es fundamental que tengamos 2 pantallas de ordenador para trabajar. Ya te dejo la... Yo tengo una mini pantalla que divido en 2 para hacer... Pero eso es que eso no... Los que tenemos problemas de vista... Bueno, mi pregunta es que lo principal y donde empieza el documento es el registro. Cuando entra. Cuando hablamos del momento que entra la solicitud, se supone que la persona que lo recibe tiene que cumplir la norma porque está dando fe de que ese documento es original. Sí, correcto. Todos sabemos que el registro no se le trata adecuadamente y nunca está la persona más adecuada al registro. Es como un castigo, vete a registro. Entonces... eso ya es menos, pero bueno. A nivel de municipio pequeño te aseguro que el registro es el castigo. Claro que claro. Entonces es principal la formación de esa persona que está en registro, tiene que dar fe, lo cual tiene que ser funcionario, ¿no? No necesariamente. No, a ver, ahí hay una cuestión que es muy interesante, que yo la he pasado muy rápida, es qué tipo de firma electrónica se le incorpora al documento que se digitaliza. Entonces nosotros tenemos la suerte que tenemos un secretario muy generoso y que nos da vía libre, a Marino y a mí. Entonces se usa el sello de órgano, que es el sello del Ayuntamiento de Arganda, aunque el titular es el secretario general del Ayuntamiento, pero en cualquier proceso de digitalización de papel a electrónico se utiliza por defecto en todos los sitios el sello de órgano. Sí es cierto que hay ayuntamientos que el secretario o secretaria no lo toleran y tiene que ser el sello de empleado público, el sello, la firma o el sello de empleado público. Intentar conseguir que sea el sello de órgano, es decir, porque te evitas problemas de personal laboral, de becarios, de practicantes o de circunstancias varias y que no, o que el funcionario de turno esté de vacaciones o lo que fuera, pero ahí ya tienen la voz te puedo confirmar el secretario. Por conocimiento propio y de otros ayuntamientos, sobre todo a nivel pequeño, que ni el de registro funcionario ni se firma el documento, el de órgano se fotocopia digitalmente. Entonces, eso es un problema que vamos a tener muchos ayuntamientos porque ese documento no está cumpliendo para nada la norma, ¿no? Pues entonces, a partir de ahí, problema, ¿eh? Muy bien, chicos. Bueno, vamos a tomarnos unas cañitas, ¿no? Gracias, ¿eh? Un placer, hasta luego.